This meeting is being recorded. Damos inicio. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestra sesión académica de julio, la primera de dos que se van a ocurrir durante este mes. En esta ocasión estamos haciendo la semblanza con respecto a junio, que es un mes en el cual se celebran algunas fechas importantes, como la parte del orgullo de la comunidad LGBTQI+. Además del Día Mundial contra la Violencia para Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, en esta ocasión damos importancia a un tema que probablemente pueda pasar desapercibido para todos en la parte de atención a adolescentes, pero es muy importante con respecto a las infecciones de transmisión sexual y una en particular que es el VIH. Para esto tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Cristina de Jesús Herrera Castillo, que es una persona muy importante de forma personal para mi formación. Le agradezco mucho, doctora, que nos haya aceptado la invitación, y les platico un poquito sobre la doctora Cristina Herrera. Ella es médico especialista en pediatría, tiene una maestría en ciencias médicas por la UNAM, es profesora adjunta de la UNAM en el posgrado de pediatría, es parte del Comité de Bioética Hospitalaria del Centro Médico Nacional Siglo XXI, es autor de guías de práctica clínica pediátricas del CENETEC de 2011 a 2018, tiene un diplomado en marketing farmacéutico por el ITES, tiene publicaciones de VIH infantil y enfermedades infecciosas, también es autora en libros de textos pediátricos, tiene máster de VIH de Rey Juan Carlos, tiene diplomado en bioética por el Observatorio Nacional de México y tiene un diplomado en docencia de la UNAM y profesionalización docente por el IMSS. La doctora Herrera siempre ha tenido una pasión importante tanto para la atención pediátrica como para la docencia en pregrado, posgrado y aquellos que todavía estamos incluso en la parte ya profesional. Siempre ha tenido la intención de ayudarnos con información nueva, científica, veraz, y siempre ha dado de la mano de una forma muy, muy, muy didáctica. Doctora Herrera, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. El público es suyo, le dejo todo el foro para usted. Muchas gracias, Luna. Agradezco muchísimo tu presentación. Creo que resumiste bien en el de qué son las cosas que nos dan trascendencia y qué es lo que nos interesa. Y en mi caso en particular, pues sí, parte fundamental pues es la docencia. Y el otro es hablar de VIH en población pediátrica. Entonces, bajo este tenor, cuando me solicitaron el poder platicar con ustedes sobre este tema, pues voy a empezar hablando de que es un área de inequidad. Atrás en su parte del problema. Hablar de VIH en general es hablar de inequidad. Es un padecimiento crónico, ya está dentro de las enfermedades crónico-degenerativas. A lo largo de la historia ha ido cambiando los desenlaces, la perspectiva de vida, pero a final de cuentas, a pesar de que ya pasaron más de 40 años de su publicación como tal y darle el término de enfermedad, hemos visto históricamente que en la vida cotidiana pues hay ciertos aspectos que van mucho de lo social que no han cambiado. Hablar de VIH infantil, de VIH adolescentes y de VIH en las mujeres dentro de este grupo de personas vulnerables es una doble o triple, cuádruple vulnerabilidad. Y al hablar tanto de niños como de adolescentes, pues tenemos que voltar a ver a las mujeres. Estoy viendo ahorita en la lista de asistentes y de participantes que también un porcentaje muy importante de los que ahorita estamos aquí reunidos somos mujeres. Y dentro de nuestro mismo entorno, tanto social, familiar o profesional, sabemos que a pesar de los cambios que ha habido sociales, pues jugamos en la misma liga, pero con distintas áreas de oportunidad. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en la pantalla
Es el título del Día Internacional contra, más bien de la batalla contra el VIH, que es históricamente el 1 de diciembre de cada año. Entonces, esta que se llama Igualdad Ya fue el correspondiente al 2022. Entonces, bueno, dentro del foro en el que me encuentro, pues bueno, no tengo que ahondar mucho en que una persona joven se considera aquel grupo que está entre los 10 y los 24 años de edad, y los dividimos en adolescentes y en jóvenes. Se considera adolescente en términos generales, esta es la definición de la OMS, de 10 a 19 años, y jóvenes de 15 a 24. Sabemos en el foro en el que nos encontramos que puede haber diferentes puntos para hacer esta clasificación, y hay diferentes clasificaciones acorde al punto de vista en que lo estamos haciendo. Dentro de los retos en el manejo del VIH pediátrico, uno es el poder diagnosticarlos. En gran medida no se tiene en mente cuando tenemos a un niño como personal de la salud enfrente, no en todos los ámbitos, que puede vivir con un padecimiento crónico. Una vez que ya los diagnosticamos, también tienen doble reto. ¿Por qué? Porque el poder cumplir un esquema antirretroviral en la población pediátrica, aparte de que se tenga el acceso al tratamiento, que se tenga acceso al manejo, está también el que dependemos de un cuidador primario y de la salud física, mental y emocional de ese cuidador primario, para que el menor de edad pueda tener en tiempo y forma su tratamiento completo. Tenemos hay otra brecha en el caso del VIH pediátrico, que es que durante muchos años no se cuenta con los mismos esquemas antirretrovirales que en la población adulta. En el caso de las mujeres, hasta hace poco tiempo ya se tiene ya bien establecido que los esquemas antirretrovirales son igual que para los hombres. Y en los niños esto apenas se logró en el 2019. En el Congreso Internacional de VIH, donde cambian las recomendaciones internacionales de manejo para menores de edad, y este congreso fue aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tenemos todavía a diferencia de los adultos? Pues bueno, actualmente los adultos ya toman una tableta al día. Los esquemas antirretrovirales de los adultos, aunque sea una tableta, viene el esquema completo. En adultos ya hay un cambio de paradigma en cuanto a la eficacia del manejo del VIH. Hasta hace 2 años se había contemplado que para tener un manejo que fuera efectivo eran 3 o 4 medicamentos, aunque fueran una sola tableta. Y a partir de hace 2 años y medio aproximadamente, ya hay un esquema antirretroviral para adultos en donde son 2 medicamentos. Y estos 2 medicamentos tienen la misma eficacia que el haber dado los 3 o 4. ¿Qué otra modificación también actualmente en adultos? Pues bueno, los adultos también ya tienen tratamiento de larga evolución. Hay un tratamiento que se pone 2 ampolletas intramusculares en glúteos cada 2 meses, que se llama Locantin, y también ya hay un nuevo medicamento que se aplica cada 6 meses. En ese aspecto, nosotros en el área pediátrica todavía tenemos cierto grado digamos, no vamos a la par que todos estos mejoras en cuanto a calidad de vida que hay en la otra población. En el caso de los adolescentes, arriba de los 12 años de edad y 40 kilos de peso, ya está indicado el utilizar esa tableta que tiene 2 medicamentos. En el caso de los medicamentos inyectables, apenas están los estudios que validan arriba de 18 años de edad. Y en población pediátrica, por abajo de 12 años de edad y de 20 kilos de peso, todavía tenemos que utilizar y administrar 3 o 4 medicamentos, y estos tienen que ser separados. Entonces, este punto en específico afecta directamente la adherencia. También las formulaciones pediátricas de los medicamentos hasta hace poco eran muy poco amables, con mal sabor, poca tolerancia, efectos secundarios exacerbados, y esto son pequeños puntos que van haciendo que tengan una razón de ser que el VIH pediátrico es donde tenemos el porcentaje más alto de fallas a tratamiento. En el caso de problemas psicosociales, pues bueno, sabemos, y
esto fue un énfasis a partir de la pandemia de COVID, que la población menor de edad tuvo un incremento en los porcentajes de incidencia y prevalencia de trastornos emocionales y psiquiátricos, pero alguien que vive con una enfermedad crónico-degenerativa y que la va a tener a largo plazo, en donde también está, por ejemplo, diabetes tipo 1, insuficiencia renal, cáncer, etcétera, pues tienen más porcentajes mucho más altos y tasas más altas de problemas de salud sexual y de salud mental también. Entonces, en el caso de VIH como tal, no tenemos la misma red de apoyo que otras enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo cáncer, cuando estamos hablando de la escuela, de maestros, de entornos educativos que estén enfocados a las necesidades de estos niños. Entonces, dentro de la epidemiología mundial, también porque siguen existiendo estas brechas es porque en el caso de quien vive con el VIH a nivel mundial, del 100% de la población, solamente entre el 5 y el 8% son menores de edad. Entonces, pues desde el punto de vista, por ejemplo, de los gobiernos, que son los que dan el presupuesto para el manejo de la enfermedad y todo lo que es el seguimiento, pues es poco práctico el invertir más dinero, por ejemplo, para medicamentos diseñados para niños. En el caso de la industria farmacéutica, no todos los laboratorios invierten en hacer medicamentos especiales para esta población que a nivel mundial es menos del 2%. Entonces, es también un factor extra de por qué en población pediátrica no hemos podido controlar la transmisión de la enfermedad y tampoco hemos mejorado los resultados del manejo de la misma. El 86% de las nuevas infecciones en el 2020 está en África subsahariana. Y si vemos la transmisión de las mujeres en general con VIH, pues también está en África subsahariana. Que es muy llamativo, las edades de transmisión, y esto lo vamos a ver en unas diapositivas subsecuentes. En el caso del VIH pediátrico, se considera que 850 nuevos casos en niños se transmiten al día y fue responsable en el 2021 de más de 110,000 muertes. Se considera que 300 niños en promedio fallecen al día con este diagnóstico. Y algo que es grave, que nos preocupa, es que en el 2020 prácticamente la mitad de los menores de edad con VIH no tuvieron tratamiento. En la parte inferior de la... Voy a abrir el puntero. En esta gráfica de la parte inferior derecha están el porcentaje estimado de adolescentes entre 10 y 19 años que vive con VIH en el 2020. Quité de la gráfica a África subsahariana. Y entonces hay algo bien preocupante y es lo que está pasando en Latinoamérica. En verde fuerte son los casos de adolescentes en Asia y el Pacífico, que después de África ocupan el segundo lugar, y América Latina y el Caribe es esto que está con verde claro. Entonces, realmente es un problema en nuestro país y en toda la región. Ahora les muestro lo que son los porcentajes de atención y la diferencia que hay de adultos contra menores de edad. Entonces, del lado derecho tenemos las gráficas en donde es cómo son los porcentajes de atención y de diagnóstico en adultos, y en la parte izquierda de la gráfica es lo correspondiente a los niños y adolescentes en América. Entonces, ¿cómo leemos estas gráficas? En el 2020, anunciada la OMS, dijeron necesitamos hacer algo para disminuir la transmisión de VIH. Entonces, el primer punto es que las personas que viven con el virus, pues sepan que viven con el virus, porque al momento que no sabes que tienes esta infección crónica, pues no hay adecuadas medidas de protección y se sigue la transmisión. Una persona que vive con VIH y no sabe su diagnóstico, pues no va a recibir tratamiento y no va a estar bajo límite de detección. El recibir tratamiento y estar bajo límite de detección indetectable es igual a intransmisible. Entonces, alguien que vive con VIH tiene tratamiento y al momento que hacemos cargas virales no son detectables, implica que la probabilidad de transmisión a una nueva persona
es cercana al 0%. Entonces, el primer punto de esta meta de tratamiento, y que se le llamaba en aquel entonces la cascada de los 90, hace 2 años se cambió a la cascada de los 95. ¿Por qué 90? ¿Por qué 95? Porque la primera meta era, voy a hablar ya de lo actual, 95% de las personas que viven con VIH deben de saber su diagnóstico. De estos, el 95% debe de tener tratamiento. De estos, el 95% tiene que estar bajo límite de detección. Y se ha agregado nuevos 95, en donde el 95% de estos que están bajo límite de detección deben de tener una adecuada calidad de vida. Entonces, bajo este preludio, pues vemos cómo en América, y estos son datos del 2021, en donde VIH como manejo de la enfermedad fue uno de los programas que tuvo mayor afectación con la pandemia de COVID. El 90% de los adultos en el 2021 tenían diagnóstico, contra el 60% de los menores de 14 años de edad. 65% tenían tratamiento contra el 54% de los menores de edad. Y bajo el límite de detección se encontraba el 60% versus el 46% de los menores de edad. Entonces tenemos todavía en nuestra misma población, en nuestro lugar de origen, en nuestro territorio, discrepancias fundamentales. Como llega la pandemia de COVID y vemos que no vamos a llegar a completar las metas que se tenían para el 2020, en donde en el 2020, si todas estas cascadas se hubieran cumplido al 90% de los 90%, esto implicaba que controláramos al 75% de la transmisión de VIH, y si esto hubiese sido una realidad, se para la transmisión de nuevos casos. Esto no sucede, entonces entramos a la época del repechaje, como en el fútbol, y entonces suben los porcentajes al 95%, el punto de corte va a ser el 2030. Y se supone que tenemos que alcanzar un 0% de transmisión perinatal. El 0% de transmisión perinatal desde hace más de 5 años en nuestra área o territorio solamente lo tiene Cuba, y teniendo en cuenta que Cuba es una dictadura. Hay algunos otros países que ya lo alcanzaron. En nuestro país, solamente Tlaxcala como estado tiene un reconocimiento de hace 3 años de 0% de transmisión perinatal. Fuera de Tlaxcala no hay ningún otro estado que haya tenido este logro en nuestro país. Entonces tenemos 95% de que las personas conozcan que viven con VIH, 95% con tratamiento, 95% con supresión viral, y se agregan 3. 95% que tenga cobertura de servicio para eliminación de transmisión vertical, y esta es una de nuestras áreas de oportunidad fundamentales en el país. 95% de las mujeres deben de tener acceso a servicio de salud sexual reproductiva y de VIH, y 95% debe de alcanzar el uso de prevención combinada. Y en prevención combinada, ¿qué lo hablamos? Es no solamente métodos de barrera para prevenir la transmisión del virus, es también tener consejería, es identificar población clave en donde el riesgo de transmisión sea muy alto, es el conocer cómo tanto el sector de sociedad civil como el sector médico el uso del tratamiento preexposición para VIH, que lo conocemos como la PrEP, el PrEP, y también tener acceso a PEP, que es tratamiento post-exposición, en donde la violencia intrafamiliar y social de nuestro país hace que algunos de estos porcentajes no los alcancemos. Menos del 10% de los países deben de tener leyes tanto políticas como punitivas para las personas que ven con el virus. ¿Y esto a qué nos referimos? Un individuo que comete, por ejemplo, un delito, que vive con VIH versus otra persona que comete el mismo delito sin el virus. Quien no vive con el virus puede tener sentencias más cortas y más leves que alguien que vive con el virus, aunque sea el mismo delito.
Y si se es mujer, aparte, estos, acciones jurídicas son todavía más punitivas para las mujeres en comparación para los hombres. Menos del 10% de los países deberían de tener experiencia de estigma y discriminación. El estigma es la parte fundamental de por qué no hemos podido resolver la pandemia de VIH, y menos del 10% de las personas que viven con el virus debería de vivir con inequidad y violencia de género. Entonces, empezamos con este reto de que ni siquiera tenemos los porcentajes en nuestro país de cada uno de estos puntos que están dentro del recuadro azul. El 90% de las personas que viven con VIH deberían de estar vinculadas a servicios centrados en personas y contexto específico. ¿Esto qué significa? Que cualquiera podríamos tener acceso a manejo, a tratamiento y a diagnóstico, independientemente si tenemos Seguro Social, SEDEN, Pemex o somos atendidos por Secretaría de Salud. Actualmente tenemos en nuestro país un sistema que es fragmentado, en donde no hay un libre acceso a atención para VIH, e inclusive hay personas que tienen que viajar mucho para poder obtener esta atención. En el caso de los niños, estos son los datos de México 2022, del total de niños que viven con VIH que están dentro del censo de Censida, el 71% se estima que tiene diagnóstico, el 50% tiene tratamiento antirretroviral, pero en supresión solamente está el 42% de quien vive con el virus. Y aquí en la parte fundamental de donde vamos a empezar a hablar de las adolescentes. En nuestro país 2022 se estima que el 67% de población en general conoce su diagnóstico, 61% tiene tratamiento y 54% alcanzaron la indetectabilidad. En el caso de las mujeres, el primer porcentaje es más bajo. Entonces, al ser el más bajo, esto automáticamente impacta en transmisión perinatal. Entonces tenemos un porcentaje más bajo de detección, y aunque los siguientes dos puntos son similares a la población en general, baja por completo la efectividad de la estrategia. Ahora, si lo separamos por edades, ¿qué sucede? Y aquí es donde el que ustedes estén el día de hoy en sábado con su café, su té, escuchándome, es esto. El 60% de las mujeres en México se encuentran entre 15 a 19 años de los nuevos diagnósticos con VIH. El 40% está entre los 20 y 24 años. Y ya los porcentajes empiezan a disminuir. Problema fundamental: no tenemos diagnósticos oportunos. Las mujeres en nuestro país no se consideran en riesgo de vivir con el virus, a diferencia, por ejemplo, de otras poblaciones claves, como pueden ser los hombres que tienen sexo con hombres, aquellas mujeres que viven del sexo, el uso de drogas o drogas de uso lúdico. Entonces, las mujeres, al no considerarse en riesgo, no se hacen detección, no se hacen pruebas. Y aparte de todo esto, se estima que el 44% de los menores de 24 años de edad no saben que viven con el virus del VIH. En población en general en nuestro país, 1 de cada 3 personas no sabe que vive con el virus. Bueno, en mujeres este porcentaje todavía es menor. Ahora, ¿qué pasa con los adolescentes? En primer lugar, de aquellos que ya iniciaron vida sexual activa, solamente se han realizado la prueba de detección rápida de Lisa el 25%, que son estudiantes de secundaria. De aquellos que están entre los 18 y los 24 años de edad, solamente el 35%. Y en Estados Unidos se tiene este porcentaje. 40% sabe que vive con el virus. No tienen bien establecidos los porcentajes de los que ya accedieron a los servicios de salud, y se estima que entre el 6 y el 30% está bajo límite de detección, que contrasta por completo contra las cifras de los adultos. Entonces,
si bien el adolescente oficialmente no se le ha tenido, digamos, clasificado como población clave o población de riesgo para transmisión de VIH, en nuestro país y en el mundo entero es el único grupo etario en donde no ha disminuido la transmisión. Y esto es lo que pasa en nuestro país, esto corresponde al 2021. También tenemos en caso de población pediátrica un sesgo en cuanto a la estadística va retrasada de cómo van reportando cada uno de los estados la epidemiología. Entonces, ¿a dónde voy con esta diapositiva? De los 14 a los 19 años de edad es cuando se da el incremento de aumento de la transmisión por grupo etario en mujeres y tenemos otro repunte muy interesante arriba de los 25 años de edad. Ahora, como adolescentes, hombres, mujeres, el porcentaje más alto es entre el 15 y los 24 años. Cuando vemos como tal cómo es la transmisión, tenemos incremento desde 2 hasta 3 puntos porcentuales entre los 15 y los 24 años de edad desde el 2015. Y de los porcentajes más altos que se dieron fue entre el 2018 y 2019, antes de la pandemia de COVID. Se estima que tenemos subregistro a partir de estos años porque el acceso a los servicios de salud fue menor. En el caso de Estados Unidos, ya en la población que vive con VIH vemos factores de riesgo. El contacto heterosexual es el más frecuente en mujeres contra hombres que tienen sexo con hombres de los varones. Y en el uso de drogas es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Ahora, nuestro país. Hace mucho tiempo decíamos en el área que pues no era frecuente tener transmisión heterosexual en las mujeres o en los hombres, que esto era un problema que estaba como muy centrado en los hombres que tienen sexo con hombres. La realidad es que no. Y la respuesta es que va a depender de la entidad en la que nos encontremos, en qué estado vivimos. A nivel nacional, hay, acorde ya a las cifras actuales de VIH-SIDA, una mujer por cada 4 hombres, pero esto va a depender de qué estado. En el caso, por ejemplo, de Campeche, es una mujer por cada 2 hombres, igual en Chiapas, Guerrero y Veracruz. El estado que tiene mayor porcentaje de embarazadas es Veracruz, y eso lo vamos a ver más adelante. Una mujer por cada 3 hombres, Baja California Norte, Sur, Colima, Durango, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. Y como tal no tenemos un reporte bien establecido, por ejemplo, de violencia o de embarazos en mujeres embarazadas que correlacione el por qué también estamos viendo este incremento de transmisión perinatal. Entonces, estos son, por ejemplo, porcentajes de embarazo. Tenemos en esta gráfica Veracruz, que es el lugar que tenía en este punto de corte de diciembre de 2022 el mayor número de mujeres embarazadas con VIH. Tenía 99 mujeres con tratamiento, de las cuales solamente la mitad, que eran 53, estaban bajo el límite de detección. Y para evitar la transmisión perinatal es fundamental diagnosticar oportunamente a la mujer embarazada, darle tratamiento que la carga viral esté indetectable para evitar que pase hacia el bebé el virus. Ciudad de México, que es donde somos un montón, somos la ciudad con mayor número de habitantes del país, tiene diferentes, por ejemplo, características, entre que tenemos un mejor acceso a los servicios de salud. Es una ciudad enorme, pero a lo mejor con un boleto de metro, metrobús, etcétera, podemos recorrer la ciudad a lo mejor en 2 horas. Pero vamos a gastar menos de 10 pesos de ida y a lo mejor 10 pesos de regreso. Contra algunos de los otros estados en donde, a pesar de redes de transporte, comunicación, etcétera, esto, aparte de ser caro, es muy tardado. Y si a eso le agregamos el estigma de que se trata esta enfermedad en el sector salud en lugares muy específicos llamados capacites o sites. Y en el caso del Seguro Social, la clínica de VIH que está en el General de Zona, pues hace fácilmente identificable a las personas que son usuarias. Entonces esto también es un reto más el por qué no hemos podido controlar esta transmisión.
cuando preguntamos usualmente cuáles son los factores de riesgo para la transmisión perinatal, se siguen mencionando los que hace mucho tiempo aprendimos que era número de parejas sexuales, inicio de vida sexual activa, si sexo servidoras, si se utilizan drogas. En el caso de las mujeres, los factores de riesgos actuales para vivir con VIH y ser heterosexual está tener como primer lugar en México una pareja sexual estable. Llámese marido, concubino, peor es nada o lo que sea. Este es el principal factor de riesgo en nuestro país. Tener diferencias en vulnerabilidad en mujeres y niñas, y aquí entran los factores biológicos y socioeconómicos. Dentro de los biológicos, sabemos que las mujeres, por las características anatómicas y celulares, es más fácil la transmisión de VIH. Y otro de los puntos es de que pocas veces, o no en forma cotidiana, se le pregunta a las mujeres si tienen penetración anal. Las mujeres que durante su actividad sexual tienen penetración anal, automáticamente incrementan su factor de riesgo para transmisión de VIH. Hay inequidad entre hombres y mujeres con matrimonios precoces, oportunidades económicas, el índice de violencia económica que hay en nuestro país. Sabemos que una mujer gana menos dinero que un hombre por ejercer determinada actividad profesional. E inclusive, si en algún momento se tiene que tener, por ejemplo, a alguien en la casa, usualmente las mujeres son las que dejan de trabajar, entre otras cosas, porque son las que tienen menor poder adquisitivo, y esto hace que sean dependientes económicas de alguien más. Cuando hay dependencia económica en una pareja, esto incrementa 2 veces el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Tenemos altas tasas de maltrato. En México, 1 de cada 10 mujeres ha tenido algún índice de maltrato, 5 de cada 10 violencia emocional, 4 de cada 10 violencia sexual y 3 de cada 10 violencia física. Y estos son estimaciones del 2019 del Consenso de Violencia Sexual y Embarazo Infantil. Hay una limitación de la autonomía sexual de mujeres y niñas, tanto en agresión sexual, el que no sepan que no son parejas exclusivas, el tener abuso de pareja, el tener incapacidad de poder decidir una actividad sexual segura, el poder utilizar preservativo, el poder utilizar métodos de barrera como el condón femenino o también métodos de prevención de embarazos. El estigma, como les comentaba, también es una de las razones por las cuales las mujeres con menor probabilidad se hacen una prueba para detección de infecciones de transmisión sexual. Y los embarazos no planeados es el pan nuestro de cada día. Entonces, el mayor porcentaje de embarazos en nuestro país se diagnostica después del segundo trimestre. Y en el caso de VIH, disminuir la transmisión perinatal es diagnóstico idealmente antes de que alguien se embarace. Ya si no hay manera, es el primer trimestre para hacer diagnóstico y tratamiento, y esta es una urgencia. Cuando una mujer embarazada se hace una prueba y sale positiva, es una urgencia. Quien haya hecho esa prueba tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y vincular a esa embarazada con quien le va a dar seguimiento y ver que ese día empieza su tratamiento antirretroviral. Las cargas elevadas maternas del virus es lo que más impacta en la transmisión perinatal. Y cuando hay baja de linfocitos CD4 en una mujer, esto también incrementa al doble la transmisión para su producto. En el caso de los adolescentes, ¿qué factores extras de riesgo hay? Desarrollo cognitivo, desarrollo psicológico, que vaya de la par lo que es la pubertad con el crecimiento rápido, con trastornos de salud que ya sabemos que hay en nuestra población de base. El uso de sustancias, se estima que el 33% de los adolescentes tiene uso de tabaco, 28% marihuana, 21% alcohol, otro tipo de drogas de uso lúdico, 23%. Chemsex, que es el uso de estimulantes durante las relaciones sexuales, no está como tal porcentuado, pero sabemos que existe.
y el empezar a utilizar una de estas sustancias implica que entre otra, e inclusive en relaciones sexuales, el haber empezado con el uso de algunas de estas sustancias implica que en alguno de los coitos se deje de utilizar un método de barrera, aunque en el primero sí se haya usado. La población transexual va en incremento, 1 de cada 3 nuevos diagnósticos será entre los 13 y los 24 años de edad. Vivir en situación de calle cada vez es más frecuente en población joven y factores sociales. Los factores sociales en donde también es muy común en nuestro medio que cuando algún adolescente o menor de edad informa a su familia que tiene diversas orientación o que tiene atracción por alguien que no es de su, no corresponde al género contrario. Es frecuentísimo que pierden esta red de apoyo familiar y hay alguien que les dobla o triplique la edad fuera de la casa, que son los que los acogen, les dan techo, les dan comida, y entonces es donde incrementa la transmisión del virus del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. El hecho de que también estos puntos tengan estigma hace que no sea fácil para un adolescente que no es económicamente activo, que es dependiente de alguien más, el poder tener medidas preventivas y acceso oportuno a la atención. Con respecto a violencia sexual y embarazo infantil, y que ahorita ya hay algunos mensajes y algunos comentarios en el chat, pues bueno, tenemos que es un problema muy importante. En general, en el 2019 se establece que las mujeres menores de 15 años de edad, que el embarazo en realidad no fue un acto deliberado, muchas veces no fue consensuado. Tenemos que en México el tener violencia interpersonal es causa de muerte del 5.1% de niñas y adolescentes entre los 5 y los 14 años. Y la razón por la que pierden el 1.9% del total de años de vida saludable. Y el primer tipo de violencia que condiciona esto es la coerción sexual, en donde hay alguien que tiene poder, que tiene control y que puede utilizar la violencia física, y no solamente eso, o sea, hay también violencia de amenazas, aislamiento, control financiero, y es impresionante que esto no solamente es con menores de edad, esto le pasa a mujeres adultas. En el caso de nuestro país, tenemos un inicio de vida sexual más o menos en promedio 15 años. El 49% de la encuesta en Salud del 2012 establecen que entre los 2 y 14 años de edad ya el 1.8% de las encuestadas habían tenido inicio de vida sexual activa. De estos adolescentes, el 49% eran mujeres, y de estas, 19.5% había terminado en un embarazo. Cuando les hacen la encuesta, ahora a un grupo más, digamos que más viejo, que entre los 15 y los 19 años de edad, 32% ya habían tenido inicio de vida sexual activa, más de la mitad habían tenido un embarazo, y el 10.5% se había embarazado más de una vez. En el caso de, en forma retrospectiva, preguntarles, entre los 12 y los 19 años de edad, aquellos que contestaron la encuesta, ya habían reportado haber tenido hijos y que estaban vivos en ese momento. La mayoría fue entre los 13 y los 14 años y el 6.6% entre los 11 y los 12 años. Y habían reportado que este niño lo habían tenido después de los 9 años de edad. En el caso del registro civil se tiene que el 70% de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años que habían tenido niños vivos, los padres tenían entre 18 y 78 años de edad. Entonces también tenemos una incongruencia entre las parejas de estos menores. Los datos muestran que el 11.7% del total se habían unido entre los 10 y los 14 años de edad, y que cuando se unieron nunca tuvieron un consentimiento para la unión. Sin embargo, los que sí están casados oficialmente, que están en el registro,
Nadie les preguntó cuando vieron estas discrepancias de edad si realmente estaban de acuerdo en casarse con ese adulto, inclusive ese adulto mayor. El segundo tipo de violencia en nuestro país es el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. 7 de cada 10 denuncias son por abuso sexual o violación, 4 de cada 10 son menores de 15 años de edad. De estos, 58% son mujeres y solamente el 28% no tienen como tal el de si fueron niños o niñas, pero en gran porcentaje no hay un seguimiento de estas denuncias, no hay un dictamen. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual, pues puede ser sin contacto, como es la pornografía, amenaza, acoso o exposición en redes, el abuso sexual que ya implica como tal violación y agresión sexual, y aquel que implica un contacto distinto a las relaciones forzadas, como tocamiento inadecuado, besos, etc. El tercer tipo de violencia es la sexual. 12% de esta misma encuesta pero esta es una encuesta de violencia en el noviazgo. De las mujeres encuestadas, 12% dijeron que fue antes de los 10 años, 30% entre los 10 y los 14, 47% entre los 15 y los 19. 60% de quienes agredieron a estas mujeres eran conocidos, 24% eran cónyuges o parejas y 15% compañeros de trabajo o amigos. 8 de cada 10 agresores fueron conocidos, 67% son familiares. 90% de estas violaciones entre 10 y 14 años, como les comentaba, no terminaron en una denuncia o averiguación previa. Y en este punto, pues, en el sector, cada vez ha habido más cambios en cómo podemos acceder, por ejemplo, a diagnóstico, cómo podemos acceder a una prueba. Y hay quien todavía le pide a menores de edad con estos antecedentes que tiene que ir un adulto con ellos a pedir la prueba, a tener tratamiento. Y muchas veces estos adultos son los que los violentan en la casa. De ahí el tener conocimiento de el poder ofertar esta prueba, no negarla, dar tratamiento posexposición. Ahora, tenemos también un grupo importante de adolescentes, porque ahorita prácticamente me refería a las nuevas transmisiones, pero tenemos un grupo importante de adolescentes que fueron de transmisión perinatal. Y entonces son los retos del pediatra y del internista. ¿Qué hacemos con ese menor de edad que tuvo transmisión perinatal de la enfermedad y que está llegando ya al límite de edad en donde ya no va a ser atendido con la población pediátrica? En la vida real, el internista no sabe qué hacer con ellos porque, como les comentaba previamente, tiene más factores de riesgo, tiene más comorbilidades entre las que están las psiquiátricas y emocionales. Los familiares, también tenemos dos grandes familias, aquellos que fueron niños deseados, aceptados, cuidados, donde a lo mejor los papás aparte tienen autoculpa por haber hecho la transmisión del virus. Esos papás ya hicieron su duelo cuando dimos el diagnóstico. Pero tenemos también un grupo de adolescentes perinatales que ni fueron planeados, ni deseados, ni aceptados, y que inclusive han adquirido factores de riesgo de tipo social, y que muchos de ellos también inclusive viven en situación de calle, o ya se juntaron con más adolescentes de las mismas características para poder sobrevivir. Tenemos los que hicieron un duelo tardío, porque lo ideal es dar la revelación del diagnóstico antes de los 8 años de edad. No siempre esto es posible. Quien tiene que dar la revelación del diagnóstico es el familiar. Y para que esto sea un hecho, tenemos que apoyar desde el punto de vista de trabajadores de la salud a este familiar con herramientas emocionales, psicológicas, psiquiátricas, para que pueda dar el diagnóstico antes de que entremos al periodo de la pubertad. Porque si de por sí la transición de la adolescencia per se cada vez es más complicada,
a alguien que tiene una enfermedad crónico-degenerativa y que aparte tiene este estigma social en donde la población en general todavía no tiene el conocimiento de que se puede tener la misma perspectiva de vida, que aquellos que viven con el virus del VIH pueden tener hijos y estos hijos pueden ser sanos, que con los tratamientos actuales el riesgo de efectos secundarios cada vez es menor y el poder llevar a cabo los proyectos de vida es una realidad. Pues el estigma sigue siendo parte fundamental de por qué, si no hacemos en forma adecuada esta transición del que ya tiene diagnóstico de la infancia al adolescente, puede incrementar hasta la mitad la mortalidad, puede incrementar también la falla de tratamiento en niños que estaban previamente controlados, y a excepción de los 10 a 24 años de edad, es donde no ha disminuido la mortalidad por el diagnóstico de VIH cuando no hacemos en forma adecuada una transición. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Ahorita, de un servicio pediátrico, los pasamos al servicio de adultos. ¿Qué deberíamos de tener? Deberíamos de tener clínicas especializadas para adolescentes y clínicas especializadas para adolescentes con enfermedades crónicas, en donde debería de haber una combinación del área pediátrica con el área de adultos para que sea una realidad el poder hacer una transición que no sea complicadísima. ¿Qué pasos críticos tenemos? Número 1, debe de haber un personal encargado de la transición. Número 2, debe de haber alguien competente para que lleve a cabo esta transición, o sea, debe haber un pediatra versus un par del servicio de adultos. Y no solamente el médico, aquí tiene que estar involucrada la enfermera, trabajo social, nutrióloga, etcétera. Tener un plan específico de transición, trabajo social es fundamental. Para tener un plan específico de transición deberíamos de tener una evaluación del adolescente 3 años antes de que le toque cambiar de servicio por edad. Porque entre otras cosas, el hecho de tener una edad cronológica no significa que sea compatible con la edad emocional, ni la mental, ni el desarrollo. Entonces, esto se debería de planear 3 años antes. Conocimiento del plan de mi paciente, de su familia y de los médicos a quienes voy a transicionar. En el caso de que yo no sea el médico, porque podemos tener compañeros de otros sectores de salud ahorita en la charla, es de todos los que estamos involucrados. Asegurar que tengamos un estándar de tratamiento en un lado y que este se vaya a complementar y mantener la seguridad. Algo que les cuesta mucho trabajo a nuestros colegas adultólogos cuando tocamos estos temas es que al adulto le cuesta trabajo conocer, involucrarse en todo lo que es redes de apoyo y el contexto social y familiar. Entonces, cuando tenemos a alguien que puede ser poco empático, eso ya es un factor de riesgo para que perdamos a este paciente. El adolescente lo tenemos que adiestrar antes de pasarlo al siguiente nivel o al siguiente servicio en cómo manejar sus citas, que sepa cuáles son los síntomas de gravedad, cuáles son los datos de alarma, que sepa tomarse sus medicamentos, que sepa los efectos secundarios de sus medicamentos, que sea independiente de un adulto para llevar a cabo su tratamiento, que sea puntual, por ejemplo, cuando vaya a las citas, y que tenga perfecto conocimiento de en qué momento y por qué condiciones tiene que pedir ayuda. En este respecto, ha habido varios estudios en donde evalúan habilidades para poder llevar a cabo con respecto a la madurez del adolescente. Este es uno de ellos. En este estudio evaluaron la vida diaria de un adolescente, su autocuidado y sus relaciones sociales contra lo que reportaba el adolescente y lo que reportaba el cuidador primario del adolescente. Y vamos a ver que la autopercepción del adolescente puede contrarrestar, puede ser completamente diferente al de su cuidador. Y lo dividieron también en población que vivía con VIH contra población que no vivía con VIH. Hacen una división entre 13 a 15 años de edad, 16 a 18. Entonces, por ejemplo, aquí vemos vida diaria y autocuidado. En el reporte del adolescente, el 66% consideraba que tenía adecuados estos 2 puntos. En quien vive con el VIH hay una discrepancia casi del 20%. Y estos porcentajes eran menores de aquellos adolescentes que no vivían con VIH.
Ahora, cuando vemos, hay quien podría decir, bueno, es que a lo mejor conforme van creciendo estos porcentajes van mejorando. Pues sí mejoran, pero la brecha sigue siendo mayor independientemente de la edad. Y cuando comparamos lo que reporta el adolescente contra lo que reporta su cuidador, por ejemplo, todavía tenemos porcentajes más amplios de discrepancia. Entonces, esto es parte fundamental de lo que no acontece en el consultorio. Hay varios modelos para poder llevar a cabo este seguimiento y esta transición hacia el mundo del adulto. Entre otras cosas, es de 10 a 12 años, el adolescente ya debe de saber su diagnóstico, ya tiene que haber completado la etapa de su duelo por tener el diagnóstico. De 3 a 15 años debemos de manejar la adherencia a los medicamentos y prácticamente acorde a qué institución nos encontremos. Aquí es cuando viene el desfase hacia el mundo del adulto. En una clínica donde manejen solamente el tema de VIH, pues debe de haber personal capacitado, sensibilizado en hablar de temas como educación sexual, factores de riesgo, prevención, planificación familiar. Y todos los que estamos en ese manejo multidisciplinario debemos de tener la misma información, porque si alguien discrepa del otro, eso automáticamente hace que el adolescente nos pierda la fe y no nos tenga confianza y no nos tenga respeto. En el caso de clínicas, en donde hacemos estas transiciones, también se debe de evaluar los grupos de adherencia, en donde debería de haber un grupo para mujeres, un grupo para adolescentes, un grupo para adolescentes de transmisión perinatal, un grupo para adolescentes de transmisión sexual, porque el contexto es completamente diferente y la manera como se tiene que abordar también es diferente. Dentro de este mismo grupo, inclusive ver quién a lo mejor puede ser un líder del grupo porque tiene adecuado control de su enfermedad, porque tiene prácticas sexuales que son sanas, porque lleva a cabo una sexualidad que es segura, porque ha cumplido ciertas metas en cuanto a cambios en calidad de vida o en salud o en dieta. Y entonces establecer espacios sociales es parte fundamental de su desarrollo, tiene que ver con lo social y el poderse integrar a grupos donde se siente identificado y tener pares. Y esto, aparte de todo, tiene que ser interactivo y tiene que ser divertido. Y para los que ya son muy chavorrucos y no son muy nativos de las nuevas plataformas de la tecnología, pues aparte les tenemos que hablar en su idioma por los canales que ellos encuentran, por los que ellos documentan. Inclusive aquellos que ya no somos nativos de la tecnología nos levantamos y entonces agarramos un método electrónico de nuestra preferencia y a lo mejor ahí vemos el periódico, publicaciones, etcétera. El adolescente no es diferente. Cada vez más socialmente dejamos de utilizar los medios de comunicación tradicionales como la televisión, el radio, trípticos, libros, y la mayor parte de la sociedad ya utiliza podcast, ya la televisión que ve es en línea, es YouTube, son canales que no tengo que estar esperando a que pase mi programa de tal a tal hora porque lo puedo acceder a la hora que yo quiera. Redes sociales donde pues no es Facebook, no es Twitter, ¿no? Porque eso ya es de chavorrucos, ya es Snapchat, es TikTok, es Instagram. Y aparte, cada vez tenemos menor capacidad de poner atención, por eso el TikTok ahorita es wow, porque en menos de 10 minutos ya tienes información completa y tenemos que tener la capacidad de sintetizar, entonces tenemos que utilizar estos canales para llegar a los chavos. Identificar en esta transición de quien ya tiene tratamiento, si le puedo cambiar el esquema y unificarlo con lo que están haciendo los adultólogos. Si tengo a una persona, un usuario que tiene 3 medicamentos, es adolescente, mayor de 12 años, pesa más de 20 kilos, no tiene falla de tratamientos, está en sus primeros esquemas, puedo hacer una transición por tabletas de una sola pastilla.
que sea fácil, que tenga menos efectos secundarios, que no me lo tenga que tomar en una hora en específico, que me lo pueda tomar en donde nadie me ve. ¿Por qué? Porque si es algo en donde el adolescente es muy importante que nadie vea que esté enfermo, que no tenga efectos secundarios que le impidan hacer sus actividades cotidianas con jugar fútbol, etcétera. Entonces no se lo va a tomar. Igual pasa con las mujeres. Si un medicamento me da efectos secundarios que evite que yo pueda trabajar, hacer la comida, cuidar a mis adolescentes, a mis niños, a mi papá adulto mayor, mamá adulto mayor y al hijo adoptado de 40 años con el que me casé, si alguno de mis medicamentos me da efectos secundarios, no me lo voy a tomar. Y aparte de eso, se han hecho encuestas para saber de ¿qué implica que la gente se deje de tomar el medicamento o que al médico no le diga por qué tuvo un efecto secundario? Pues vemos como las principales razones es que el efecto secundario no fue grave. Entonces, si el médico no me preguntó exactamente si tuvo ese efecto, pues no lo dije. Que a lo mejor el médico desestime ese efecto que le estoy diciendo. Sí, no pasa nada, es casi la mitad de los que fueron encuestados. Hay quien, por ejemplo, mejor no digo que tengo efecto secundario porque igual y me van a cambiar el tratamiento y en una de esas tengo a un doctor que a lo mejor va a decir que soy muy chintinoso y entonces pues si no quiere tomarse el medicamento no se tome nada. Y esto es muy frecuente, por ejemplo, en personal de salud que no está en un servicio de estas características, por ejemplo, en VIH por gusto o por sensibilización, sino porque fue ahí donde lo mandaron, porque es donde hay mayor rotación de personal, porque nadie quiere trabajar ahí. Entonces, en cuanto me den mi base y cheque el tarjetón, pido cambio. Entonces, todo esto hace que se haga una cascada de por qué a lo mejor no tenemos buena adherencia. Otra de las razones por las cuales las personas que viven con el virus del VIH no dicen de los efectos secundarios cuando, por ejemplo, es de transmisión horizontal, o sea, de sexual, es porque es algo con lo que tengo que vivir como un pago por algo que hice. El 15%, les decía, es porque el médico me cambie. Ahora, ¿qué otras razones hay para cambiar tratamientos? Polifarmacia y interacciones con otros medicamentos. Hay quien piensa que en la edad pediátrica esto no es común porque efectivamente en adultos los porcentajes más altos de interacción de antirretrovirales con otros medicamentos son aquellos del sistema nervioso central o para los cardiópatas o para crisis convulsivas. Pero resulta que en pediatría, que es la barra naranja, que son menores de 18 años de edad, tenemos un riesgo alto de interacción de antirretrovirales con los antibióticos. Y esto era muy frecuente cuando el esquema de tratamiento preferente eran inhibidores de la proteasa, donde estoy seguro que sigo lopinavir y ritonavir, todos saben de qué estoy refiriéndome, y que esa es una de las razones por las cuales ahorita ya no es tratamiento de elección en ningún grupo etario pediátrico. Los inhibidores de la proteasa ya no son tratamiento de elección en pediatría. Entonces, esta es una parte fundamental de esta charla que tenemos. Inhibidores de proteasa ya no son el tratamiento preferente. Y esto es una de las razones por las cuales ya pasamos a los inhibidores de la integrasa. Entonces, para estar actualizados en VIH pediátrico, tenemos que conocer los nuevos medicamentos. Entonces, ¿qué otras interacciones podría haber? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, Bictegravir, que es Bictegravir FTC, que es la entricitabina con tenofovir alafenamida. Darunavir Covicistat, dolutegravir con abacavir lamivudina, este viene en una sola tableta, este viene en una sola pediatría, los indicábamos separados. En color naranja, que es el cuadrito donde son interacciones que no son menores, que son potenciales, y probabilidad de interacción está en amarillo. Entonces, esta tabla prácticamente son de medicamentos muy frecuentemente utilizados en la población pediátrica. Entonces, vemos como, por ejemplo, Efavirenz, lopinavir, ritonavir,
pues tienen interacciones con astemisol, que ya no se utiliza tan frecuentemente como antihistamínico, pero sí con budesonide, con cannabis, carbamazepina, claritromicina, clindamicina, cocaína, difenhidramina, fluticasona, heroína, itraconazol. Entonces, el hecho de que el riesgo exista de tener interacción con medicamentos que a lo mejor no son de uso tan cotidiano, también hace que tengamos estas nuevas indicaciones y recomendaciones y porque ya cambiaron esos esquemas que estábamos acostumbrados a utilizar. Entonces, por ejemplo, de claritromicina solamente el dolutegravir no tiene esta interacción y el raltegravir, fluconazol, etcétera. Entonces, esto cualquier médico, cualquier personal del sector salud debe de saber qué interacciones hay con los antirretrovirales. Es muy difícil de aprenderse, son una cantidad impresionante, por eso hay aplicaciones y bases de datos que nos facilitan la existencia. Yo les recomiendo que bajen en su celular Liverpool Drug Interactions a la aplicación y ahí uno pone qué medicamento antirretroviral estoy usando y del otro lado viene otra columna y uno pone qué medicamentos extras voy a utilizar. E inclusive se contempla el uso de herbolaria y medicina tradicional porque también hay interacción. ¿Quiénes tienen interacciones de este grupo de medicamentos aparte? Pues bueno, todo lo que tiene que ver con esteroides, todo lo que tiene que ver con anticonceptivos, la pastilla del día siguiente si estamos hablando de tratamiento post-exposición. Entonces, en este aspecto también ya cambiaron las guías de tratamiento post-exposición, donde los inhibidores de integrasa de segunda generación están como tratamientos preferentes cuando tenemos casos de abuso sexual o de violencia sexual. Ya no están los inhibidores de la proteasa ni de los análogos no nucleósidos. Esta gráfica donde está todo lo de herbolaria, el ginseng, ginkgo biloba, el jengibre, el ajo, los jugos de uva, los jugos de toronja, la menta, la semilla del fraile, que se utiliza mucho para bajar de peso, la cúrcuma, etcétera, pueden tener interacción. La hierba de San Juan es la peor de todas. Hierba de San Juan es lo peor que puede haber con interacción con otros medicamentos. Inclusive, si se fijan, hay algunas que están completamente rojo, entre estas está la hierba de San Juan. Entonces, sí lo tenemos que preguntar, sí lo tenemos que consultar. Con base en lo anterior, pues bueno, tenemos cambios en las guías internacionales y en la nacional de tratamiento de VIH en población pediátrica. Se va a dividir por grupos etarios. Cosas que debemos de saber en pediatría y que a lo mejor no es de uso público es que ya no se fabrica lopinavir, ritonavir, ya no existe, no va a haber. Nevirapina hay una producción muy limitada y en ocasiones en algunos estados no la tenemos. La nevirapina prácticamente nada más se debe de utilizar en recién nacidos. Sidobudina la seguimos utilizando en menores de 3 años de edad. Pero ya como tal, nevirapina prácticamente es solamente en recién nacidos y en muchos de las guías de tratamiento ya está como un tratamiento alternativo como puede ser esta que es la de la OMS. ¿Cuáles son los tratamientos preferentes en recién nacidos? En menores de 1 mes de edad está raltegravir, en mayores de 1 mes de edad está dolutegravir, en donde ya hay presentación pediátrica. Esta presentación pediátrica ya está en el país, está en sector salud. En el IMSS no está. Raltegravir nunca tuvimos la presentación pediátrica, entonces tenemos que partir la tableta en 4 y dar un cuarto de tableta si es que no hay nevirapina. No hay como tal una indicación de estar haciendo estas particiones de raltegravir, pero en lugares donde no hay nevirapina y que es un embarazo de alto riesgo de transmisión, hay colegas que contemplan su uso. No es lo ideal, no es ideal andar machacando medicamentos que no son diseñados para niños, pero si no hubiese alguna otra opción, se puede de alguna manera justificar. Pero en México nunca tuvimos raltegravir en gránulos, que es la presentación pediátrica. A partir del mes de edad ya está
está esa presentación de dolutegravir, que son tabletas dispersables en agua, y conforme al peso que tiene el niño, se va incrementando el número de tabletas. Cuando hay menos de 3 tabletas, estas se diluyen en 5 mililitros de agua y el medicamento sabe a fresas con crema. Más de 3 tabletas son 10 mililitros de agua y se puede poner en un biberón. Ninguno de los medicamentos antirretrovirales, ninguno debe de administrarse con leche. Ninguno. Y lo ideal es administrarlos en agua. Hay presentación para el backbone, que el backbone usualmente es abacavir lamivudina. Es el backbone de elección en menores de 12 años de edad. En mayores ya de 6 años de edad, en algunas guías ya podemos tener el evaluar, el utilizar tenofovir. Algo que es importante que no todas las personas, no todos los colegas lo conocen, es que tenemos que medir el Tanner. No se debe de iniciar tenofovir si el Tanner no es por arriba de 4, tenofovir disoproxil, conocido como TDF, y tenofovir a la fenamida tiene que estar por arriba de 2 el Tanner. Entonces, estos puntos son fundamentales para el auditorio en el que hoy nos encontramos. Arriba de los 12 años de edad y 20 kilos de peso, ya podemos evaluar el utilizar las tabletas, ya que son coformulados de 3 medicamentos en uno. Una se llama Biktarvy y la otra se llama Triumec. En el caso de Biktarvy, no se puede utilizar en el embarazo, y en el caso de tuberculosis, que es muy frecuente con infección de VIH con tuberculosis, tampoco podemos utilizar Bictegravir. Ahí el tratamiento de elección sería dolutegravir. En embarazo está contraindicado el uso de Bictegravir. Criterios para cambiar a un adolescente de un servicio a otro. Tenemos lo que son condiciones del médico, del adolescente y del cuidador. Esto que está en la pantalla se encuentra en la guía de práctica clínica de SENSIDA. De 11 a 13 años ya tiene que haber tenido como tal en la revelación del diagnóstico. El médico debe de dar información sobre vías de transmisión, manejo seguro de pares, sexo seguro, uso de condón, anticoncepción, revelación del diagnóstico a alguien más de su red de apoyo. Y ahí es súper importante el trabajo de nuestros colegas de psicología de preparar al adolescente, inclusive para que identifique quién sería alguien óptimo para revelarle su diagnóstico, que aquí no sería cualquier persona tampoco. Si tiene deseos, por ejemplo, en su plan de vida de embarazarse, si tiene una pareja cero discordante, o sea, alguien vive con VIH y el otro no, ¿qué medidas hay para prevenir la transmisión para quien es seronegativo? Y el hablar de consejería de fertilidad es fundamental. Tenemos colegas que cuando diagnostican a alguien con VIH le dicen, jamás te vas a volver a embarazar, jamás vas a poder tener hijos, y esto es una mentira. Sí se pueden embarazar. Sí se puede llevar a cabo un control del embarazo para tener menos del 1% de transmisión de VIH. Cada vez tenemos más parejas serodiscordantes o que ambos vivan con el virus con hijos seronegativos. Y tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos de el poder acompañar a estas parejas o a estos individuos para que se puedan lograr sus planes de vida. Una de las cosas que son fundamentales, y de ahí la importancia de la consejería, es se tiene que tener carga viral indetectable. Tienes que avisar, quiero embarazarme, a quien sea tu médico. ¿Para qué? Para que de la mano sea un camino armonioso en donde realmente el sector de salud sea parte de este grupo multidisciplinario. Debe de haber, en el caso de 11 a 13 años de edad, apoyo familiar, que el cuidador primario sea capaz de supervisar las tareas del adolescente. Actualmente todavía tenemos a muchos adolescentes que son huérfanos de uno o ambos padres, porque también pues, son los sobrevivientes de los primeros años de la pandemia de VIH. Muchos de estos adultos fallecieron en el camino. Cada vez vamos a ver menos este fenómeno porque
los tratamientos antirretrovirales cada vez son mejores, cada vez tienen mayor adherencia. Esperamos que poblacionalmente también cada vez tengamos mayor apertura y menos estigma que favorezca el poder desarrollarnos socialmente sin estos prejuicios. Cada vez tenemos más colegas que están adiestrados y capacitados para manejar estos temas, dejando sus ideas y sus prejuicios a un lado y ver por el bien de la persona que tenemos enfrente. Sí o sí tenemos que hablar de adicciones, de la confidencialidad, de la discriminación, conocer las vías de transmisión. Por ejemplo, cuando estamos en una consulta, 3 años antes de hacer la transición al mundo del adulto, 3 años antes tenemos que disminuir el porcentaje de nuestra consulta donde el cuidador esté enfrente. A lo mejor el primer año es mitad de la consulta con ambos y el 50% de la consulta va para afuera del cuidador primario y me quedo con el adolescente solo. Siguiente año, una tercera parte de la consulta con ambos y sale el cuidador. Último año, prácticamente saludo al cuidador, hay algo que me quiera decir, sale, bye, y me quedo con el adolescente. Tenemos también que en esta forma progresiva capacitar al adolescente para su autocuidado y conforme a estos criterios que vemos aquí, este es algo muy práctico que viene en la guía, también trabajar en conjunto con psicología, con salud sexual, con trabajo social, en que si alguno de estos tiene tacha desde la primera vez que lo evalúa, por lo menos 3 años antes de mi transición, estos son de los puntos donde vamos a trabajar como equipo multidisciplinario para irlos digamos, cumpliendo o que sean satisfactorios. También puede haber otras razones por las cuales modificamos tratamiento. Sí o sí en un adolescente simplificarlo, optimizarlo, disminuir su riesgo de eventos adversos, alinearlo con el esquema del adulto, porque si no, vamos a cambiar al paciente con un nuevo médico, con un nuevo sector, un nuevo equipo y aparte me le van a cambiar el tratamiento. La probabilidad de falla es muy, muy alta. Debemos evaluar reducir toxicidad. Debemos saber que hay otras opciones de tratamiento. En esta gráfica viene tenemos que conocer qué tabletas no se deben de partir, porque para alguien que le cueste trabajo deglutir tabletas que son muy grandes, pues se le hace fácil partir la tableta y me la tomo. Hay tabletas que no debemos de partir, como cuáles, como la de Victegravir. Hay una presentación que ya no hay en México, pero era la de Stryvil, que era el Victegravir Codicisteal con TAF-FTC, esa tampoco se debía de partir. ¿Cuáles sí pueden partirse? De esquemas actuales está la tableta de adulto de Dolutegravir, Maraviroc, Ractegravir, Ripivina, Dolutegravir, que se llama Dovato, la tableta de Triumec. Fuera de esas no se pueden partir y sí tenemos que decirles cuando prescribimos algunas de estas. No la puedes partir. Tenemos casos de falla tratamiento porque no tuvimos este cuidado. Entonces, los adolescentes les cuesta trabajo partir la tableta, empiezan a partirla y entonces, de tener un buen control del virus, empezamos a ver cargas virales detectables. Las guías de sensibilidad ahorita como están así. De 6 a 12 años, el esquema preferente es Dolutegravir o en mayores de 25 kilos, la tableta de Dolutegravir, Abacavir, Lamivudina. ¿Puedo utilizar TAF-FTC? Sí, en mayores de 6 años y más de 25 kilos. Los combino con algún inhibidor de la integrasa, como puede ser Dolutegravir o Raltegravir o no nucleócidos. Esquemas alternativos, aquí ya tenemos Darunavir y Ritonavir, si se fijan ya no aparece el Lopinavir, y como esquema alternativo puede estar Victegravir, TAF-FTC. 1 o 2 con resistencia a otros inhibidores, solamente que haya resistencia a Abacavir. Esa sería una razón para con esto dar tenofovir del que sea. Mayor de 12 años de edad, esquemas preferentes, una tableta, todos los medicamentos ahí, que puede ser Abacavir, Victegravir, TAF-FTC, que se llama Victarvi y que se llama Triumec. Esquema preferente, si se puede, TAF-FTC,
Esa es una tableta con estos 2 medicamentos. Esquemas alternativos. Dar medicamentos. Tengo un esquema que es efectivo, que viene en una tableta todos. Ese en un adolescente es mi preferente. Y siempre tengo que evaluar Tanner 4 o 5 cuando doy tenofovir disoproxil. Tenofovir alafenamida en mayores de 12 años que tengan arriba de Tanner 3, 4 o 5. ¿Qué se nos olvida? La consejería. Tenemos que contemplar el estigma como parte fundamental de por qué un adolescente puede perder adherencia. Tenemos que tomar en cuenta las redes de apoyo y cómo es el contexto familiar en el que se encuentra ese adolescente. Darle la información completa, dejar a un lado nuestros prejuicios, escuchar cuáles son sus inquietudes, ser inclusivo, tener el open mind de hablar con el el todas, todos, todes. No pasa nada, no nos pasa nada si decimos todes. Hay guías bien establecidas que nos pueden ayudar. Este es del 2008, pero la verdad es que sigue siendo actual en nuestra época. Es una guía la guía de testeo de VIH en adolescentes y consejería de la OMS. Les dejo aquí en la pantalla las ligas donde la pueden consultar. Hay otra guía breve que se llama Equipo de Trabajo Interinstitucional sobre VIH jóvenes, que también está buenísima. Y en enfermedades crónico-degenerativas tenemos herramientas para dar malas noticias. Una de las más usadas es el protocolo Spikes, que de hecho nos sirve en cualquier tipo de diagnóstico con mal pronóstico. Esto se utiliza en todos niveles, en todas las áreas, por ejemplo, cáncer, diabetes, insuficiencia renal, alguien que se encuentra en cuidados paliativos, VIH no es la excepción. El S es tener un espacio que sea adecuado, conocer la historia del paciente, un lugar privado donde nos sentemos, que estemos al mismo nivel, que podamos tener resolver dudas. Esto no aplica para los familiares cuando estamos también dando consejería a la red de apoyo. Percepción, que es descubrir qué sabe el paciente y la familia tanto de su enfermedad, de su estado clínico, ¿Qué me han dicho otros colegas? ¿Qué es lo que más me preocupa de la enfermedad? Si necesita información emocional o tratamiento emocional, si hay algo ya previamente que pudiera estar causando una modificación en la manera de comportarme. Invitación es saber qué quiere el paciente y la familia. ¿Qué quieres que te explique de tu diagnóstico? A lo mejor no tengo que hablar nada del virus ni cómo se controla, ya lo sabe. ¿Quieres que te hable a ti solito? ¿Quieres que esté tu mamá o tu papá? ¿Le tengo que dar información a tu mamá, a tu papá, a tu familia, pero lo quieres que lo haga contigo o quieres que lo hagamos separado? Comunicar la información que sea importante, si hay falla de tratamiento, si no tengo un resultado satisfactorio porque algo está pasando, necesito que me digas si te estás tomando el tratamiento. Si, por ejemplo, va a haber una fiesta y entonces dice, como me dijeron que no puedo tomar con alcohol, pues mejor no me tomo el tratamiento y me voy a la fiesta. Eso también lo tenemos que saber. Mi ideal es no combinar sustancias de uso lúdico con medicamentos, pero si lo va a hacer, o ya lo hacía, por ejemplo, si ya es alguien que vive con alcoholismo, pues entonces decir, ¿sabes qué? Pues tienes que bajarle a una cerveza, pero me tomo 10, no, pues bájale a una y en la siguiente consulta ir trabajando con estas modificaciones de hábito. Sí o sí se debe dejar de fumar porque el tabaquismo incrementa el riesgo cardiovascular en aquellos que viven con el virus del VIH. Ser empático, no enjuiciar, esto cuesta un montón de trabajo. Y además con adultos y con adolescentes. Y al final, el usuario, la persona debe de tener la capacidad de hacernos un resumen de cuáles son los siguientes pasos. Esta es otro sitio donde pueden consultar, que son de estrategias de adherencia de jóvenes. Este es de los CDC. Este es un material que va dirigido como tal a los chavos y el sistema de salud, nosotros como parte del sistema de salud, aprendamos a usar las nuevas tecnologías de la información. Psicología, redes de apoyo, asesorías, tener vacunas al corriente, las nuevas vacunas que hay para población con estas características, para población vulnerable. Y para finalizar, recordar que hasta este momento el tratamiento es de por vida, que la adherencia es difícil, es multifactorial, que los medicamentos tienen efectos secundarios, que hay toxicidad a largo término y en adolescentes todavía no la tenemos identificada, que todos nos cansamos de tomar medicamentos
y que no hay recetas que nos sirvan a todos y dentro de lo posible tenemos que personalizar, y en esta parte el estigma y el apoyo social y emocional son básicos. El paciente no es solo paciente, es el amor de alguien, el padre de alguien, la mamá de alguien, el hijo de alguien, el abuelo de alguien, el amor de la vida de alguien. Y nuestra misión es cuidar y hacer todo lo que podamos por el amor de la vida de alguien. Si hubiese alguna pregunta o duda, estas son las vías por las cuales pueden tener contacto conmigo y pues bueno, agradezco de antemano su atención. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Creo que fue algo bastante completo viendo todos los aspectos que van acerca de la atención de tanto de la infancia, adolescentes, qué se espera a futuro con respecto de estos pacientes. Información muy completa. Nada más, hay comentarios, felicitaciones por la ponencia, doctora. Había un comentario con respecto, y creo que este sí lo quería hacer como puntual, con respecto a efectos adversos psicológicos, psiquiátricos o neuropsiquiátricos de dolutegravir. Perdón. Se nos trabó un poquito aquí. Ya estamos también un poquito en tiempo para finalizar la sesión. Vamos a realizar el final. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Informaciones, por favor, estamos para el pendiente en el correo amsadolescentes@gmail.com. Incluso para constancias, les damos la mayoría de la información allá. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden contactarnos ahí directamente. Y agradecer nuevamente a la doctora Cristina Herrera por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Hola. Buen fin de semana.